¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estoy aquí para hablarles por instrucciones del doctor Raúl Alejandro sobre el tema de la confiabilidad. Y bueno, pensaba en que me tocó bailar con la más fea, ya que es un tema bastante escabroso, ya que implica estadística, matemática. Y bueno, las personas que su base como licenciados no es precisamente administración, es muy analítica en cuanto a matemáticas, o bien la ingeniería, que también es pues muy potente en cuanto al uso de fórmulas, etcétera, pues ahí sí tendríamos algún tipo de dificultad para poder comprender bien esto. Voy a tratar de hacérselo lo más sencillo posible. Les muestro un poquito de mi currículum. Yo, a lo largo de mi vida, me siento orgulloso de haber logrado la especialidad en bioquímica y fisiología en la Universidad de Guanajuato, de donde egresé, de donde tengo mi título. Tengo el doctorado en educación, tengo el doctorado en psicología y también tengo el doctorado en pedagogía. Tengo título y cédula de todo esto. Y bueno, como pueden ver, me he metido en muchas áreas diferentes, a lo mejor un poquito distantes a lo que es en general la lógica, ya que pues la psicología y la bioquímica a veces no van mucho de la mano. Claro, hay una bioquímica del cerebro que tiene que ver con conducta, pero no es precisamente lo más cercano. En fin, pues ahí está un poquito de mi currículum. De cualquier manera lo pueden buscar en internet si gustan. Eh, Quiero hablarles de la confiabilidad. Miren, la confiabilidad es una cualidad que debe de tener un instrumento que nos permita saber que al usarlo, pues es confiable. Imagínate que tú uses un coche, por poner un ejemplo, y que ese coche, cuando le mueves hacia la izquierda, se va hacia la derecha, pues al rato vas a tener un problema de un accidente, ¿no? Imaginemos que compramos un manómetro, así se llama lo que mide la presión de las llantas, y que al principio mide 24 libras de presión. Es un estándar que hace muchos años se hizo. Claro, también se puede medir en kilopascales. Hay muchas formas de medir la presión de las llantas, eh, pero bueno, lo que más se usa son las libras. ¿Qué pasa si al segundo lo pongo y ya me mide 32 libras? Obviamente que el aire no entra en una llanta, yo sé que no puede entrar aire de la nada. En todo caso, salir sí puede, pero no entrar. Pues yo pensaría que el instrumento no está bien calibrado. Y bueno, pero vamos a suponer que yo aplico este instrumento, el manómetro, lo aplico a 273 llantas que me oscilan entre 27 libras y 32 libras de presión. ¿Quién de ustedes me diría que está mal calibrado el manómetro? Yo les aseguro que nadie, porque obviamente la variabilidad que tiene cada llanta en cuanto al aire, en cuanto a la presión, en cuanto al ambiente, en cuanto a la fricción, en cuanto a la temperatura ambiental, etcétera, pues va a explicarnos esos 5 puntos de diferencia de libras de presión. Aquí es muy diferente. Cuando tenemos una muestra muy grande, el manómetro me permite entender que sí está bien calibrado, porque las llantas que están entre 27 y 32 libras, pues están en un estándar. Claro que si yo uso mucho un coche, pues va a subir, puesto que la fricción del rin va a ser superior, el calor que produce la fricción del rin va a ser superior al calor que hay en el medio ambiente. Entonces va a incrementarme las libras de presión de la llanta. Entonces, bueno, eh, tenemos entonces dos tipos de confiabilidad. Por ahí el doctor Eudave la vez pasada hablaba de la importancia de que un instrumento, eh, al usarlo por segunda ocasión, pues produjera casi los mismos resultados. Por ahí va la confiabilidad. Sin embargo, también tenemos que ver la muestra a quien va dirigida, a quien se dirige el instrumento. Porque imagínense que yo aplico la primera vez un instrumento a una persona que tiene un nivel sociocultural
muy elevado y la segunda a una persona que lo tiene muy bajo. Entonces aquí no sería el instrumento el que está fallando, puesto que la segunda medición diferiría mucho de la primera. Aquí más bien lo que está fallando es la selección de la muestra, como pueden ver. Entonces, tenemos dos tipos de confiabilidad, una es la del instrumento y otra es la de la muestra. Para ello necesito, entre más amplia sea mi muestra y mejor seleccionada, voy a tener una confiabilidad mayor en relación al instrumento que yo utilice. Y bueno, muchas veces en lo que es la validez y la objetividad, se pretenden utilizar algún tipo de estándares matemáticos o estadísticos para poder medir si son o no válidos. Por ejemplo, un instrumento, si tiene validez, se puede aplicar algún instrumento. Yo opino que no. Se puede inferir que hay cierto tipo de validez, se puede inferir que hay cierto tipo de objetividad, pero no se puede saber con certeza, ya que la validez y la objetividad no están hechas para que se generen tratamientos estadísticos que nos arrojen resultados, digamos, con una certeza absoluta. Hay una prueba que un servidor diseñó que se llama la prueba de las dos mitades para medir el efecto espejo de los ítems. Lo pueden buscar en internet. En mi tesis doctoral en el 2011, que fue cuando 5 doctores en la Universidad Autónoma de Querétaro me revisaron la prueba, me revisaron el instrumento, puesto que aporté valor instrumental y metodológico, y concordaron todos en que esa prueba, que es la prueba de las dos mitades para medir el efecto espejo de los ítems, es una prueba que mide confianza y mide validez al mismo tiempo. Sin embargo, la confiabilidad se deriva de este aspecto de la confiabilidad, o sea, es un derivado de la confianza, la validez. Ahí está, ahí queda. Tengo el proyecto de hacer con otro doctor, de utilizar este quinto instrumento, porque son 4 en general los que hay. Este quinto instrumento, de hecho lo pueden usar ustedes si gustan, y me pueden citar como referencia sin ningún problema. Es mucho más sencillo que el método de las dos mitades de Spearman-Brown, es mucho más sencillo que los de Cronbach, etc. La lógica o la idea de este instrumento es que producir aseveraciones en positivo y en negativo y ver si se comportan como deberían de comportarse. Una aseveración negativa, por ejemplo, en 1 y una positiva en 5 en una escala Likert, y si están funcionando en espejo. Si no funcionan en espejo, significa que están mal redactadas, porque lo negativo, por ejemplo, si yo digo, Peña Nieto fue un pésimo presidente, y si yo digo, Peña Nieto fue un excelente presidente, si alguien opina que fue un pésimo presidente, en la otra debe de opinar, si se pone un 5, en la otra debe poner un 1. Entonces es lo que yo mido ahí, el efecto espejo de los ítems. Y bueno, la confiabilidad no puede estar separada de la validez ni tampoco de la objetividad. Son los 3 elementos que les mencionaba yo hace 8 días que debe de tener un instrumento de medición. La objetividad, pues, es algo un poquito difícil de medir, porque pues yo no me puedo meter en la cabeza de alguien para saber si es objetivo. Aparte, yo mismo, al meterme en la cabeza de alguien, puedo ser subjetivo. Igual la validez, como ya vimos, pues es de constructo, de contenido y de criterio. Y también esto pues implica cierto grado de subjetividad. Sin embargo, la confiabilidad sí puede medirse con números. Esa es una gran característica que tiene la confiabilidad. Y bueno, miren, por ejemplo, en el caso del neumático, esto pertenece al área de la física, que es de las ciencias exactas. Pero en el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, ahí en el caso del neumático, que
La segunda vez que lo mido me mide otra cosa, pues obviamente el instrumento no es confiable. Pero en las ciencias sociales puede haber muchas situaciones engañosas. Por ejemplo, que alguien se distrajo, que se acordó a lo mejor que la suegra lo va a visitar y ya solo puso tenso, ya no va a contestar apropiadamente el test. Entonces yo no puedo saber con claridad si el retest, que es una de las principales formas de comprender la confiabilidad de forma estadística, viendo si reproduce los mismos resultados, está siendo apropiada. ¿Por qué? Porque la afectación que sufre el sujeto puede ser lo que explique el que falle en la prueba. ¿Sí? Entonces, en segundos una persona puede cambiar de estado de ánimo y bueno, entonces, y sería importante que lográramos ver que no es algo tan exacto como quisiéramos en ciencias sociales, lo que sería pues la psicología, la pedagogía, la sociología, pues todo este gran campo que es la ciencia social. Es difícil, la política también, por ejemplo, es difícil que logremos una confiabilidad absoluta. En el caso, por ejemplo, de la física, de la química, pues la confiabilidad pues tiene que ser ahí sí absoluta. No puede ser que un reactivo me arroje que tengo coronavirus y la segunda vez que lo aplico me arroja que no, porque no hay confiabilidad en el instrumento a medir. En fin, no hay una confiabilidad pura, por lo tanto, en el caso de las ciencias sociales. Y bueno, tenemos que comprender que hay dos tipos de confiabilidad, la confiabilidad por instrumento y la confiabilidad por muestra, lo que les había dicho en un inicio. Cuando tengo una muestra que no es la apropiada, pues obviamente no es el instrumento el que está fallando. Obviamente me va a decir algo que no está funcionando apropiadamente el instrumento en la segunda vez que lo utilice, pero en este caso fue porque utilicé a otras personas. Si yo utilizo a las mismas personas, pero las mismas personas son, pueden ser que sean muy poquitas, entonces la capacidad de que varíe una sola persona de estado de ánimo es muy alta. Si se lo aplico a 500 personas, la probabilidad de que varíen 500 personas de estado de ánimo pues es muy baja. Entonces, entre más amplío mi muestra, voy a tener mucho más confiabilidad, que se le llama de tipo muestral. ¿Sí? Básicamente, pues lo que se pretende es que se tengan los mismos resultados. Debe de haber un estándar estadístico mínimo para que yo pueda tener una certeza de que esa variabilidad está de alguna manera empatada por otras variabilidades y que me está produciendo el efecto que yo deseo. Y de esa manera puedo yo calibrar mejor el instrumento. Entonces tenemos la confiabilidad del instrumento, que es una confiabilidad, digamos, más pura. El instrumento pues no va a variar, no va a cambiar. Y la confiabilidad muestral, que sí varía, porque varían los sujetos son, pues, como su nombre lo indica, sujetos subjetivos, están ahora sí que sujetos a lo que el destino les depare, de ahí viene la palabra sujeto, por cierto, está sujeto a algo. Ahí le va un dato al doctor Adrián que le gusta la etimología. Bien, para tener la confiabilidad muestral, vamos a utilizar esta fórmula que es N, que sería la muestra, igual a, entre corchetes, a Z, que representaría el alfa, y el alfa representaría el área bajo la curva que acepto. ¿Sí? Y a un ladito está una sigma, no se ve con claridad, pero eso es una sigma. Esa sigma minúscula representa la desviación estándar que está aquí. Está la desviación estándar. Y esto se divide entre el error que yo acepto y todo esto a su vez se eleva al cuadrado, y esta es la fórmula que me mide la confiabilidad muestral para muestras por medias, por proporción y para muestras que son infinitas, no para muestras que son finitas.
Entonces, voy a poner un ejemplo. Voy a ir a Excel. A ver si logro entrar a Excel. Miren, aquí está, por ejemplo, el alfa, que está al 4%. Vamos a ponerlo al 5%. Es la confianza. La Z, la desviación estándar. Vamos a suponer, para que yo aplique esta desviación estándar, para que yo tenga este resultado de desviación estándar, necesito tener un estudio piloto a quien yo aplique instrumentos y que me dé resultados para que yo pueda sacar la desviación estándar de dichos instrumentos. En este caso pudiera ser un piloto. La desviación estándar, cuando es muy amplia, me está hablando de que no es tan consistente mi instrumento. Entonces, vamos a suponer que la desviación estándar la bajo a 20. ¿Sí? Entonces, ustedes se fijan, ya el número de casos que necesito solamente son 15. Pero esto es para poblaciones infinitas, cuando yo no conozco el número de personas que hay. ¿Sí? Aquí me voy con el piloto y con las desviaciones estándar del pilotaje. Pero vamos a suponer que yo acepto un error del 5%, que no me conformo con un elevadísimo 10% de margen de error. Entonces, vamos a ver cómo se incrementa. Como yo ya soy más exigente y quiero que nada más sea un 5% de error, ya necesito 61 personas para aplicar la prueba, siempre y cuando en el piloto tengo un 20% de desviación estándar y un 5% de error. Si me voy al área médica, el área médica nos dice que para que yo pueda aceptar una prueba necesito un margen de error del 0,5%. En las ciencias sociales es del 5%. Es un estándar que tiene ya muchos años. Y en las ciencias bioquímicas es del 0,5%. Obviamente que en la física, en la química, pues no debería de haber ningún tipo de margen de error. Porque estamos hablando de ciencias totalmente exactas. Un reactivo en química no puede tener una variabilidad a menos de que haya una causa, en este caso sería un error, pero vamos a suponer en medicina, bueno, tocando el tema del Viagra, en uno de 750 casos produce arritmias y en uno de 10,000 casos produce infartos. Pues ese es un margen de error que la persona está dispuesta a aceptar, que el médico está dispuesto a aceptar porque es muy bajo, es muy poco probable. Y aparte, si la persona se fue a checar, anda bien de la circulación, qué sé yo, pues no hay problema. Entonces, bueno, y si yo le pongo un margen de error del 0,5%, que es muy bajo, pues la muestra ya se me incrementó a 6,000, como pueden ver. Aquí todo esto es para poblaciones infinitas. Ustedes pueden hacer esto en Excel, pueden programar en Excel. Ahora, por proporción, aquí yo lo que necesito, P y Q, acuérdense que P y Q representa el 50% de la probabilidad normal y el otro 50%. La probabilidad de que haya una P o una Q es la misma probabilidad de que se fume. ¿Es sí o no? ¿Sí? Entonces, aquí está P y Q. El error que yo acepto es de 0,005%. Pues ahí estoy siendo muy estricto, ¿no? Casi estoy en el área de las ciencias bastante exactas. Pero vamos a suponer que me vuelvo más blando y le pongo el 5%, un margen de error. Acepto el 5%. Si yo tengo un alfa al 5, o sea, una confiabilidad buena, bajo proporción infinita, con un error del 5%, pues no necesito, pues ahora sí que ni ningún caso. O sea, con un solo caso yo ya estoy del otro lado. ¿Por qué? Porque la prueba misma me lo indica. La prueba, como pueden ver, sería N, la muestra, igual a Z, que sería el alfa cuadrado, P por Q, en este caso sería 0,25, sería 0,5, entre el error al cuadrado. Y bueno, por otro lado tenemos acá
esta sería para poblaciones finitas. Esto es cuando yo no conozco, pero vamos a suponer que, suponiendo que yo pido un alfa del, del, del 0,5%, entonces se va a incrementar muy ligeramente. Si yo quiero que el error sea muy bajo, se supone que sea de 0,05, o bien en el caso de las ciencias médicas, de 0,5 de 1000 casos, o sea, de 5 en 1000 casos, necesito 7,88. Esto es para poblaciones infinitas. Ahora, para poblaciones finitas, aquí cuando yo lo tengo la N mayúscula, aquí yo tengo las poblaciones, perdón, déjame, me regreso de Excel al otro. Bueno, aquí estoy dentro. Entonces, ese es el que les acabo de explicar. Proporción, el error, pues, si es muy, si acepto un margen de error muy poco, muy bajo, pues si necesito una muestra, en este caso la N, debe de ser pronunciada. Aquí creo que me equivoqué. Un segundito. Aquí debe ser una N minúscula. Bueno, déjenme me regreso acá. Y me paso al que sigue. Bueno, con esta otra fórmula, es una fórmula mucho más compleja. Esta es cuando yo ya tengo el número de casos. Si yo tengo 800 casos, tengo una desviación estándar de 40, un error del 10, ¿cuánto es mi valor muestral? ¿Cuánta muestra necesito para saber que mi instrumento es confiable? Entonces aquí, como podemos ver, con 57 es suficiente, pero el error es muy alto. Entonces vámonos a Excel, donde yo ya tengo programado todo. Déjenme, me meto mejor. No lo tengo. Aquí, si el error es muy grande, pues obviamente no necesito muchos sujetos. Si el error es muy bajo, sí necesito más sujetos. Voy a pedirle compartir, que me comparte Excel. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo tengo, el número que tengo son 800, la N mayúscula significa el número de sujetos que tengo y la N minúscula el número de sujetos que necesito para tener una confiabilidad muestral. Entonces aquí vamos a suponer que el error, me voy a las ciencias médicas y lo quiero del 5%, del 0,5%. Entonces ustedes se fijan, se subía a 774. Casi necesito estudiar a todos los sujetos para que pueda yo aplicar alguna pastilla, alguna cosa. Y si en 774 funciona, ya puedo ir al laboratorio y decir, esta pastillita funciona. Pero vamos a irnos a ciencias sociales, que es el 5%, y en este caso solamente necesito 188 personas con el error, con una desviación estándar obviamente de 40%, de 40, pero puede ser una desviación estándar a lo mejor de 20. Si disminuye la desviación estándar, se incrementa la confianza, entonces aquí va a disminuir, en esta parte debe de disminuir el número de personas. Vamos a ver, y efectivamente disminuye a 55. Yo les digo, estas formulitas son muy útiles, y bueno, ya finalmente la última que es la de proporción finita. Déjenme de nuevo compartir. Voy a compartir esta. Cuando es por proporciones y la población es finita, yo la conozco, la N mayúscula me dice que hay 74 sujetos, con un margen de error del 1%, pues necesito 42.
pero no es algo que sea tan grave, porque si nos vamos a Excel, compartir, aquí por ejemplo puede ser que sea del 5%, y entonces con tan solo 15 sujetos, yo ya tengo de 74 por 15 sujetos, yo ya tengo la confiabilidad muestral suficiente. Claro que vamos a tener que tomar en cuenta que esto es lo mínimo. O sea que si yo tengo el doble, por ejemplo, en mi tesis de doctorado, yo me fui por los dobles. O sea, lo que me daba la fórmula muestral, yo siempre lo multiplicaba por 2 para tener una mayor certeza. Claro que también se puede sacar al revés. Puedo saber cuál es el margen de error si tengo el 30. Lo puedo hacer también al revés. Puedo, por ejemplo, aquí le puedo poner el margen de error de un, se supone que sea de 3,5 el margen de error. Entonces ya con tan solo 20, pero vamos a suponer que el error lo voy a incrementar, el margen de error sea de 10, va a bajar todavía más. O si incremento el margen de error, si bajo el margen de error a 2, pues me va a subir a 29. Entonces, bueno, aquí uno puede jugar con ese tipo de datos, también igual con el alfa, también que sería lo que yo esperaría, en este caso, de la confianza que está por debajo de la curva. Y bueno, en fin, pues todo esto es muy importante que se conozcan. Esas son las 4 grandes fórmulas. Las 2 primeras para poblaciones infinitas, cuando yo no conozco cuántos son, cuando no quiero, por así decirlo, investigar o indagar, o me es muy complicado saber, o es muy difícil. En el otro caso, las otras 2 que están del otro lado, por medias o por proporción, son finitas, y ahí sí tengo un número. La n mayúscula no me representa el número que yo ya conozco. ¿Sí? Bueno, me regreso y me voy a ir de nuevo a la presentación. Y bueno, esto es en cuanto a la confiabilidad muestra. Ahora, en cuanto a la confiabilidad del instrumento, tengo la medida de estabilidad, que sería la confiabilidad de test-retest. Esta la puedo utilizar igual Pearson, que es mide la correlación que existe entre una prueba y su segunda aplicación. Nada más que obviamente tenemos que tomar en cuenta muchos elementos en el retest. Cuando yo vuelvo a aplicar una prueba que ya apliqué, la persona puede aprender, la persona puede aburrirse porque ya no hizo. Entonces se recomienda que dejen un espaciado de 2 semanas, de 3 semanas para el retest, para que la gente no se aburra, para que la gente se le olvide aprender, porque lo va a hacer a lo mejor más rápido. En fin, esa es una medida. Bueno, otra más es el método de formas alternativas o paralelas, que fue el que se usó en el caso del doctor Fabián y un servidor, que comparamos la prueba de Maslach con la prueba EDO, y observamos que no mide, o sea, la segunda aplicación, en este caso la que diseñó Uribe Prado, no está siendo concordante con la primera que diseñó Maslach, que es el estándar de oro. Entonces aquí, utilizando Pearson, observamos, y bueno, y utilizando también regresión lineal y otros datos más, el análisis factorial, etcétera, vimos que no da la confiabilidad suficiente la prueba de Uribe. El método de las 2 mitades está muy sencillo. Se utilizan los ítems, se aplican, se parten a la mitad y se observa si correlaciona la primera mitad con la segunda mitad. No tiene mucho chiste. Requiere solo una aplicación de la medición, específicamente el conjunto total de ítems o componentes es dividido en 2 mitades y las puntuaciones de resultados sean comparadas. Y finalmente el método del alfa de Cronbach, que tampoco no es el único, hay muchos más métodos. Yo les recomiendo que se den una zambullidita por ahí por internet
y apliquen el método a las dos mitades, que en este caso mide el espejo, el funcionamiento del espejo de los ítems, que yo lo diseñé, está aprobado y validado por 5 doctores de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y ustedes saben que, bueno, es una universidad autónoma, pues, con el debido respeto para los presentes, eh, pues ustedes no saben el nivel de exigencia que tenía yo. O sea, teníamos que casi hincarnos para demostrar nuestras verdades. Y en particular fueron 8 meses de revisiones, de preguntas, de conjeturas. Y bueno, yo en lo particular logré demostrar que este método, porque aporté valor metodológico, este método sí funciona para confiabilizar ítems. En este caso, para confiabilizar una escala de tipo Likert. Y bueno, voy a continuar. Eh, Estoy compartiendo la pantalla, muy bien. Bueno, la confiabilidad, por ejemplo, en el método de alternativas o paralelas, en este caso es cuando se compara un instrumento que ya está muy validado, muy confiabilizado, con uno que estamos nosotros proponiendo, y nos da una correlación de 1, pues es perfecta, de 90 muy fuerte, de 75 positiva, de 50 positiva media, de 10 pues débil y de 0 pues no existe. Y finalmente, ya para terminar y darle paso al doctor Eudave, quiero hablarles de los factores que afectan a la confiabilidad. Para que yo tenga una buena confiabilidad, pues tengo que tener cuando menos 2 métodos, eso sí es muy importante. Un método que me confiabilice la muestra, es decir, que tenga la confianza en que la muestra es suficientemente grande para que no haya el azar, la subjetividad propia que cada quien tiene, y que no sea eso lo que esté midiendo, sino que en la medida en que abarco más, pues pueda neutralizar las variables oscuras entre sí y la subjetividad, que a lo mejor se incrementa en uno, se decrementa en otro, y pues se van equiparando, ¿no? Entonces, para ello necesito una muestra mucho más amplia. El otro es utilizar otro método de confiabilidad que puede ser el que ya les dije, eh, el de las dos mitades, Spearman-Brown, o de Pearson, también Pearson tiene otro, de un servidor diseñó, el de la correlación de Pearson, que es cuando ya se tiene un estándar de oro, el Terry Test, que también utilizan una correlación de Pearson. Y bueno, y también tomando en cuenta los elementos. Miren, ¿qué nos va a afectar la confiabilidad? La improvisación, la utilización de instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido usados en el respectivo contexto. Por ejemplo, el caso de la prueba MASLAC se tradujo inmediatamente y se comenzó a utilizar en Latinoamérica. Y se sigue utilizando y se sigue utilizando, y cada día se va enriqueciendo esa prueba porque se sigue usando, y al usarse pues se enriquece. Cada vez tenemos más bagaje teórico, más bagaje metodológico, práctico. Podemos encontrar errores, podemos resolverlos, pero claro, todo esto es también traducida al español. También otro elemento que nos menciona Brown es que el instrumento sea adecuado a la persona. Si la persona tiene problemas para escribir, si es invidente, si tiene problemas de sordera, qué sé yo, pues si está en un espacio muy ruidoso, tenemos que tener y poner esto en la tesis, que la confianza se ganó, pues gracias a tener un espacio habilitado, a tener permiso, a que se dieron las instrucciones con claridad. Por eso el penúltimo punto, porque las instrucciones no sean deficientes. Y bueno, quienes aplican el instrumento, pues deben de conocerlo. Si yo mando a una flotilla de estudiantes y medio los capacito para que apliquen un instrumento, pues eso no es bueno. Necesitamos que los instrumentos tengan una confiabilidad suficiente al dárselos a conocer a los estudiantes. ¿Por qué? Porque
vamos a suponer que yo utilice estudiantes, pero lo más importante, lo preferible es que yo utilice profesionistas que conozcan el, ¿sí? Que sepan hacer empatía, que sepan ser comprensivos, porque todo ello, acuérdense que son seres humanos, no son pruebas químicas. Entonces, todo ello, tarde que temprano, me va a generar un problema de confianza. Y bueno, ya sin más, por el momento, los dejo con el doctor Eudave. Espero haber sido claro. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Aquí están las fórmulas que les estoy mencionando. El alfa de Cromac lo pueden utilizar, eh, que se mide la confiabilidad del instrumento. Le pueden utilizar a través del SPSS, el Statistical Package for the Social Science. Eh, y bueno, otros más a través de Pearson. En el mismo Excel viene la fórmula de Pearson para utilizarse. Pero sobre todo estas cuatro a las que me estoy refiriendo, pues yo se las recomiendo bastante. No hay ningún problema. Se pueden programar en Excel. Ahí están las fórmulas. Si alguien tiene dudas sobre las fórmulas, mándeme un correo. Mi correo es luisfelipe.hotmail.com. Pero si no, por WhatsApp, ahí me deben de tener. Me mandan un mensajito, me mandan su correo y yo les mando, si gustan, las fórmulas computarizadas en Excel por un servidor. Y de mi parte, pues sería todo. Les agradezco mucho. Me pasó aquí ponerle muchas gracias. Déjenme, le pongo aquí. Y bueno, quedo a sus órdenes. Soy el doctor Felipe Saini. Cualquier duda, cualquier comentario, si gustan, cuando termine la exposición del doctor Eudave, para no quitarle ya más tiempo. Y bueno, pues yo por mi parte me retiro. Muy gentiles, muy agradecido. Gracias al doctor Raúl por la oportunidad de trabajar esta sesión con ustedes. Abrazos a todos y quedo aquí al pendiente.